Bona tarda, benvingudes, benvinguts. Todos los encuentros, sean del tema que sea, tienen un título. Los títulos suelen constar aquí arriba, pero hoy hemos venido a hablar de la vida de las personas, de cómo vivimos. Les voy a contar una pequeña introducción de 1 minuto que creo que nos va a poner en situación. Después les presentaré a nuestros ponentes y ellos serán los protagonistas, que es como debe ser. En 2012, a finales de 2012, llegó un señor a mi casa. Mi hijo abrió la puerta, tenía 9 años, y dijo: mamá, hay un señor con muchos papeles en la puerta. Yo fui a la puerta, el señor era un enviado del juzgado, y me dijo: está usted desahuciada. Tiene 5 meses para abandonar la casa. Yo estaba sola con un niño de 9 años y una niña de 3. Efectivamente, en junio de 2013, los 3 nos quedamos en la calle. En la calle absolutamente. Una mujer, una buenísima mujer, nos dijo: mi padre tiene una cabaña de cazadores en la floresta, en un barranco, si queréis podéis ocuparla por un tiempo. Y la ocupamos durante 1 año y medio. Y a los 3 meses de estar viviendo agrestemente y sin sueldo, y a veces con agua, y a veces sin agua, y a veces con luz, a veces sin luz, mi hijo volvió con las notas a casa y le dije: mira, querido, hay que estudiar más. Y me miró así y me dijo: ¿estudiar más para qué, mamá? ¿Para acabar como tú? Y yo me di cuenta de que algo se había roto profundamente en el alma de mi hijo. Se había roto, por un lado, la idea de contrato social. La idea de que a cambio de estudiar y trabajar tienes techo y alimento. Y se había roto la pasividad frente a la injusticia social. Y ahora es, con 16 años, un hombre y un luchador político. Así que yo estoy orgullosísima y es para mí un honor hacerme acompañar de los 2 ponentes de hoy, porque para mí son quienes construyen un futuro en el que no volverá a pasar eso si todo va bien. Presentaré a Raquel Rolnick. La mayoría de los que estamos aquí conocemos a Raquel. Raquel es una de las referentes internacionales, tanto en arquitectura como en urbanismo. Aquí pone una de las urbanistas más notables de América Latina, yo diría del mundo entero, más de 30 años de experiencia en la planificación y la gestión del suelo urbano, una amplia experiencia en la ejecución y evolución de las políticas urbanas y de vivienda, y una de las formuladoras del proyecto del Partido de los Trabajadores brasileño para la vivienda y la política urbana. Pese a que luego yo le preguntaré alguna cosa sobre este asunto y sobre su distanciamiento. Su investigación sobre las urbanizaciones informales es un referente internacional y, sobre todo, su trabajo sobre las estrategias e instrumentos de planificación y regulación urbana para los sectores más pobres y más vulnerables de la sociedad. Ha ocupado diversos cargos gubernamentales, ha escrito un montón de libros y durante 2 periodos fue relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho a una vivienda adecuada. La voz de Raquel no creo que esté ausente de ninguno de los foros sobre arquitectura y urbanismo, sobre todo que tenga referencia y que haga referencia a las clases más desfavorecidas. Josep María Montaner es concejal de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, creo que por poco tiempo, y es una de las voces más autorizadas. En España no creo que se haya hecho nada tan importante, tan importante en conceptualización y en puesta en práctica de rehabilitación y de la idea de cómo construir una sociedad con una vivienda al alcance de todos, un urbanismo y una construcción del lugar donde vivimos
que no sea un infierno como el que se ha hecho en Barcelona. El esfuerzo urbanístico y el esfuerzo arquitectónico que se ha hecho en Barcelona en los últimos 3-4 años es un ejemplo, creo, Raquel seguramente estará de acuerdo conmigo, es un ejemplo a seguir. Les voy a dar 3 libros de Josep María, 3 títulos de libro, que con esos 3 títulos a mí ya se me hace un retrato de él. Uno es Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción. Arquitectura de la acción es uno de los términos que creo que debemos tratar hoy. El segundo es de Gustavo Gili. El segundo, la condición contemporánea de la arquitectura, también de Gustavo Gili. Y el tercero, la arquitectura de la vivienda colectiva. Si hay algo que es interesante en la sociedad que estamos creando es como lo colectivo y lo común y la rehabilitación frente a la construcción tienen una nueva forma de enfrentar la forma en que vivimos los espacios urbanos. Para mí eso es imprescindible. Puedo añadir que ha impartido cursos, pues mira, desde Francia hasta Japón, por todas partes. Y a partir de ahora serán ellos mismos quienes en un breve espacio de tiempo, en un cuarto de hora, expondréis vuestra visión sobre los retos globales y las soluciones locales del derecho a la vivienda. Primero intervendrá Raquel Ronek, si te parece bien. Me ponen aquí que unos 15-20 minutos de exposición y después el señor Montaner. Adelante. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a José Montaner, a todo el equipo, por la oportunidad de abrir este foro, por el privilegio de abrir este foro de vivienda y rehabilitación. Lo que denominamos crisis de la vivienda en Barcelona y otras localidades en España no es mi pendiente. Dios. Es un micrófono contra las mujeres. Porque los micrófonos tienen que entender que tenemos pendientes. Y pendientes son pendientes. Bueno, y ahí, de nuevo. Y la crisis de la vivienda no es exclusividad de esta ciudad o de este país, sino es un proceso global. Y además no es una pequeña distorsioncita en el mercado, así que va a pasar una cuestión de una crisis, sino resultado de una condición estructural, de un cambio estructural más amplio de la naturaleza misma y el papel del espacio construido y espacio residencial, espacio de la vivienda, incluso en la fase actual del desarrollo del capitalismo, que la llamamos la fase financierizada. Pero al decir esto, yo no estoy hablando de que hay fuerzas sobrenaturales financieras, sino de un proceso que es multiescalar, que es incluso transnacional, en lo cual las políticas públicas y las decisiones políticas han tenido un papel central, protagónico, a nivel de los estados, responsables por la regulación de los flujos financieros globales. Son los mismos estados que se dedican a erigir muros, murallas, para impedir la circulación de la gente, son exactamente los que han destruido cualquier bloqueo, cualquier impedimento regulatorio para permitir la libre circulación del capital financiero, incluso generando permanentemente mecanismos e incentivos para atraerlos hacia los distintos países. También a nivel regional, las comunidades autónomas, las regiones encargadas de las políticas de vivienda, sí
han también tenido protagonismo en el tipo de política que han promovido, política urbana y política de vivienda, porque esto es indisociable, política de suelo y política de vivienda, y a los municipios, que hoy día en varias partes del mundo están desesperadamente intentando cambiar paradigmas e intentando cambiar exactamente este paradigma. ¿Y qué es este paradigma? Estamos hablando de un nuevo poder colonial que ha surgido y ha desarrollado en las últimas décadas, que son las finanzas. Y yo empleo deliberadamente el término colonización para definir una ocupación territorial y a la vez también cultural y política de los espacios, de los individuos, de las comunidades, o sea, una nueva forma biopolítica de control del espacio-tiempo con el objetivo único de extracción de renta, extracción de ganancias, abriendo nuevas fronteras que sean capaces de generar interés a los capitales financieros que circulan por el planeta, que hacen parte, estos capitales financieros, de una muralla de dinero que flota como una nube cenicienta sobre el planeta, buscando dónde bajar para poder generar más surplus de capital, para poder de nuevo bajar, para poder generar más surplus de capital, para poder concentrarlo más y generar más capital, hacerlo más grande, y yo pudiera seguir haciendo este movimiento hasta el final de los tiempos, porque estamos hablando de un proceso exponencial voltado hacia sí mismo, sin ninguna conexión con los territorios y las necesidades de la gente, sino la necesidad de este ente mercado financiero que necesita siempre reproducirse. Y esta nube, estamos hablando de grupos de intermediación financiera que manejan trillones de dólares, de bancos, de fondos de inversión, de equity funds, de hedge funds, de seguradoras, de compañías de seguro, solo para que vean los tres principales inversionistas hoy en el real estate, en la construcción, en el espacio, el desarrollo del espacio construido en el mundo son, número 1, el Fondo Soberano de Abu Dhabi, el país. Número 2, un fondo de pensión de los trabajadores holandeses. Número 3, una compañía aseguradora global que se llama Allianz. Y ahí sigue un listado grande de otros también, incluso que incluyen nuestra plata, nuestra pobre plata, nuestro pobre ahorro, que también está en los fondos de pensiones, en la inversión en la banca, para intentar no perder valor. Entonces, estamos también hablando entonces que este monto y esta cantidad de dinero, parte importante de ella está, y esto también es importante, y los estados también tienen que ver con esto, en los paraísos fiscales, offshores, donde no solamente se desplegan de los territorios reales para remunerar el propio capital, sino tampoco se someten a tasaciones e impuestos locales que podrían ser eventualmente redistribuidos. Nosotros volveremos al tema. Estamos hablando de capitales, por lo tanto, sin vínculos, desterritorializados, que inciden y transforman y reestructuran nuestras ciudades y cambian nuestras vidas, como fue exactamente el inicio de esta sesión por Cristina. Pero ¿cuál es esta relación entre el complejo inmobiliario financiero y el espacio? ¿Y por qué la reestructuración del espacio construido es tan fundamental? ¿Cuál es el impacto de este proceso?
creo que es importante entender por qué esto se pasó y por qué le gusta tanto a los fondos de inversión el espacio construido, especialmente nuestras ciudades y nuestras viviendas. Primero hay un pasaje importante del endeudamiento público, y esto desde el final de los años 70, 80, a los individuos, a las familias. O sea, no es que no hay más deuda, es que la deuda, la famosa deuda impagable de los estados, de los países centrales, ahora se trasladó hacia las familias, hacia los individuos. Y a la vez, la idea del estado de bienestar social, una realidad en algunos países vecinos, no tanto en este país, por ejemplo, pero también una realidad en algunos sectores, en algún momento, como educación, como salud, como pensiones. Esta idea de estado de bienestar social ya se transformó completamente en una comunidad fragmentada de accionistas, propietarios de activos, papeles, como es, por ejemplo, la idea de fondos de pensión, y también uno de los elementos importantes de la transformación de la vivienda en mercancía, pero más allá, en activo financiero. La idea es muy a partir de un concepto generado en el Reino Unido y Estados Unidos, la idea de la vivienda como una especie de cajero automático. Tú tienes una propiedad y a partir de la propiedad puedes sacar más plata en el banco, puede endeudarse y tener la propiedad como garantía. Entonces, la relación entre una propiedad inmobiliaria y una garantía bancaria para endeudarse es fundamental. Esto es fundamental para los individuos y para las familias, pero mucho más aún para las corporaciones globales, para las empresas que utilizan los famosos bienes raíces para poder sacar más plata. Y esto es su función fundamental. Esto explica, quizás podemos discutirlo más un poco, por qué y cómo es posible que grandes inversionistas corporativos tengan una cantidad inmensa de espacio construido vacío, sin utilizar. Porque lo importante no es la utilización, lo importante es que este espacio sea su activo, que sea registrado on the books y con eso puede permitir un perfil mucho más alto para estas corporaciones. Esto es maravilloso para una corporación que tiene millares de bienes raíces espalhados por el planeta. Es una desgracia para nosotros que tenemos que competir en el mercado residencial de nuestras ciudades con el Fondo Soberano de Abu Dhabi, el sheik del petróleo, el plutócrata ruso, el millonario norteamericano. Entonces, es la conversión de la vivienda de un derecho social, de una parte como idea, como cultura del estado de bienestar social, ahora como un activo financiero. Esto se permitió gracias al proceso de titularización. ¿Qué es la titularización? Es la posibilidad de transformación de activos fijos en activos financieros que puedan circular. Un capital fijo en un capital móvil. Un papel que representa un derecho a una renta futura vinculada a esta localización. Es la pura abstracción de la materialidad de la arquitectura. Es la desmaterialización de la arquitectura en términos de que los inversionistas pueden entrar y salir y la arquitectura permanece ahí fija en un lugar, pero está circulando locamente en el mercado financiero global. Y permite la entrada rápida y salida rápida, la titularización de los capitales y permite, y es muy distinto de lo que era comprar y vender propiedades, notarios, registros, no sé qué. No, con los nuevos instrumentos financieros, en un bit uno entra y sale, vende y compra una propiedad rápidamente. Y ahí los mexicanos lo llaman de capital golondrina. Me parece la idea de un capital abutre un poco más
mejor como metáfora, ¿no? Golondrinas son bonitinhas, son ¿no? simpáticas. Los abutres no. ¿Y por qué abutres? Y ahí una parte de los capitales son abutres, sí que viven los abutres, viven de justamente uno de los fenómenos que se pasó aquí, también en Estados Unidos y en Irlanda, muy fuertes, que es el hecho de, después del estallido de la burbuja, cuando se devalúa tremendamente la producción que ha sido construida en el periodo de la burbuja, está con un precio súper bajo, entran los abutres para tomar todo este stock construido y generar lo que efectivamente podemos denominar como la segunda ola de desposesión acá en España y en Barcelona, que es la ola del alquiler. La primera era la ola de las ejecuciones hipotecarias, transformando entonces de nuevo en el mismo ciclo. En cada país, en cada ciudad, este proceso global es particular, porque es profundamente embebido en la particularidad de la economía política del suelo urbano y de la vivienda. Y en cada lugar hemos visto ciclos y momentos en el tiempo, y creo que Barcelona es un ejemplo desafortunadamente perfecto para describir lo que significa estar bajo el control de este nuevo imperio colonial. Con la burbuja inmobiliaria, cuando el mantra era todos van a acceder a vivienda en propiedad, esto va a ser la solución perfecta, y ahí hay toda la relación entre industria de construcción, generación de empleo, crecimiento económico, felicidad total, toda la gente va a tener créditos, un outlet perfecto para los capitales globales. Y después, cuando va a estallar la burbuja, es la materialidad cruda de las ejecuciones hipotecarias, que tienen su geografía y sus víctimas preferenciales. En el caso español, pero también en el caso norteamericano, los más pobres, los migrantes, en el caso norteamericano, los afroamericanos, los latinoamericanos, en España también. A la vez, el proceso también ha provocado una deslocalización de los trabajadores hacia las periferias, hacia los suburbios norteamericanos, hacia las periferias metropolitanas, también aquí en Barcelona. Y esto ha sido parte de un proceso simultáneo, silencioso, aparentemente virtuoso, de transformar la ciudad central, más histórica, más antigua, pero también modernista, en un destino turístico. Una política urbana de construcción de la Barcelona turística que resultó también en la toma de la ciudad por el circuito financiero turístico, que no voy a tener tiempo de desarrollar, pasa por mecanismos de plataforma compartida como Airbnb, altamente financiarizada también, pero también por los mercados de segunda residencia y pisos turísticos, una especie de caja de seguridad para algunos capitales globales concentrados en el planeta. Combinado con la compra por grandes corporaciones y gestores de inversiones de los estoques devaluados de la banca por estos fondos buitre, esto ya configura el nuevo ciclo de desposesión, que es la expulsión sistemática de los habitantes en alquiler en la Barcelona central, histórica y modernista, y la apertura de una frente interna de financiarización para un nivel mucho más alto. De nuevo,
No hay nada de sobrenatural, incluso no hay nada de natural en este proceso. Todo es pura producto de regulación. Decisiones políticas como el Golden Visa, venga a invertir acá en inmobiliario y yo te ofrezco ciudadanía. Y esto acá y en otras partes. También toda la regulación de las SOCIMIs, los Real Estate Investment Funds, que ha permitido constituir estas compañías que empezaran a comprar centenas de miles de viviendas y se convertir en un actor monopolista en algunas localizaciones, en algunos barrios, elevando el patamar de los alquileres. Una política del suelo también para promover siempre usos más rentables. Claro, y yo no puedo terminar aquí lo que estoy diciendo para decir que también estamos hablando de un movimiento también internacional y global, principalmente desde los municipios, en este momento, desde las regiones, hacia políticas como control del alza de alquileres, como es el caso de Berlín, de Nueva York, de varias ciudades de California, de New Jersey. Ahora también propuesta en el estado de Oregon, en Estados Unidos. La idea de promoción de vivienda pública, esta cosa que era prohibido hablar, ¿no? Vivienda pública nunca más. Acción estatal nunca más en el campo de vivienda. Vivienda es un tema de mercado. Ahora ya se retoma la idea de promoción de vivienda pública. La idea incluso va a empezar un referendo en Berlín la próxima semana de quizás reestatización, y ellos hablan mucho más de socialización y no estatización de la vivienda, procurando otras formas de gestionar vivienda en común, de toda la vivienda pública que ha sido vendida a Global Corporate Landlords, esos propietarios de vivienda que son corporaciones. Multas y represión, medidas de control sobre vivienda vacía, o sea, 1/3 del mercado de vivienda más alto de Londres es totalmente vacío. No hay nadie viviendo ahí. Entonces, hay también toda esa discusión y no es por casualidad que estoy hablando de estos instrumentos para terminar, para decir que lo que Barcelona ha intentado y continúa intentando proponer y hacer en términos de vivienda es exactamente enviar un señal claro a los mercados, a los ciudadanos, que ya no es posible seguir con el mismo paradigma y es necesario un cambio de paradigma y, por lo tanto, implementar medidas e instrumentos para desfinanciarizar la vivienda, desmercantilizar la vivienda. Y con esto, y termino a decir que la idea básica, como la cuestión básica es el papel del espacio construido como garantía, como colateral al circuito financiero, el elemento central para la sobrevivencia de la idea de una vivienda para la gente, no para la renta, sino para la gente, es exactamente cortar el vínculo con esta posibilidad de circulación. Por lo tanto, todos los intentos de propiedad en común, como cooperativas, como community land trust, como otras formas de tenencia que no la propiedad privada individual registrada, que es no la más segura, porque hemos visto esto en la crisis inmobiliaria hipotecaria aquí, sino la más libre para circular y, por lo tanto, la que tiene más capacidad de promover desposesiones. Creo que aquí, desde Barcelona, como desde Berlín, como desde las otras partes, es fundamental un cambio de cultura,
um cambio de cultura que é, a la vez, um processo político construído a partir das práticas de resistência contra desahucios, execuções hipotecárias, organização de sindicatos de inquilinos, experimentando novas formas de organização e apropriação do espaço, tensionando desde afuera e desde adentro da institucionalidade, abrindo e protegendo espaços para a vida em nossa cidade. Gracias. Raquel ha hablado de algo que está en la base, que es la cantidad inmensa de espacio construidos sin ocupar, y después de los fondos buitre y la necesidad de la intervención política para cambiar aquello que era propiedad por lo que puede ser uso, es decir, el uso frente a la propiedad. Como aquí en España tuvimos el ejemplo en Madrid de Ana Botella, que regaló prácticamente más de 3.000 viviendas sociales, o sea, de todos y todas nosotras. Se la regaló a un fondo buitre. Sabemos que el ejemplo contrario está en este momento en Barcelona, que intenta hacer exactamente lo contrario. Para mí, la intervención desde lo local para cambiar la propiedad y el uso y para introducir una cuña en esta segunda ola que hablaba Raquel, que es la ola del alquiler, es imprescindible. Así que Josep María seguro que sabe dar-nos luz. Muchas gràcies. Molt bona tarda a tothom, benvinguts, gràcies per assistir. És un privilegio estar entre Cristina Fallarás y compartir también con Raquel Rolnik este inicio del FAR, de este fórum sobre vivienda. Además agradezco a todo el equipo de comunicación que ha preparado impecablemente todas estas jornadas, dirigido por Carles Bages de la Col. Enlazando con lo que ha dicho Raquel Rolnik, podemos considerar, digamos, que la financiarización es algo que nos iguala, ¿no?, a todo el planeta, a todas las ciudades, nos iguala en nuestra vulnerabilidad frente, digamos, a estas fuerzas financieras y a esta presión. También, de hecho, existía el concepto de global, ¿no?, globalización, que ha quedado bastante claro también que la globalización va ligada a este abuso multinacional, financiero, etc. Y hay un concepto que utiliza Marc Augé, que comparto, que sí que nos une y es otro objetivo mucho más optimista, que es el de planetarización, la conciencia planetaria, ¿no?, que es esta conciencia que estamos luchando para tomar y que los jóvenes se están moviendo especialmente, digamos, de este problema del planeta del que formamos parte y quizás la última posibilidad de que algo nos una en esta conciencia planetaria. Porque, digamos, centrándonos en la financiarización, está actuando sobre lo construido, lo físico, la ciudad donde hay memoria, donde hay barrio, donde hay vida, y esencialmente se centra, la gente si puede hacer hoteles o comprar shopping centers o museos lo hace, pero sobre todo lo que hace es comprar vivienda, ¿no? Y aquí se está produciendo este choque, que es un choque histórico, pero que ahora se produce con enorme dureza, ¿no?, que es, digamos, lo que predomina es el derecho a la propiedad, el derecho a sacar renta, beneficios de las propiedades y además, digamos, esto está generando un abuso de este derecho a la propiedad por encima del derecho a la vivienda, ¿no?, que es un derecho esencial, el derecho a poder vivir y poder desarrollar un proyecto de vida, ¿no?, como explicaba Cristina, que queda roto cuando se pierde la vivienda, ¿no?, se pierde este espacio vital, porque podemos hablar de financiarización, de números, etcétera, de bancos, de siglas, de inversores, pero en el fondo están afectando la vida de las personas, ¿no?, su proyecto vital, donde se nace, se vive, se desarrolla la vida, que es, digamos, además lo que define cada sociedad, ¿no?, cómo vive, cómo se relaciona, digamos, como la vida, la muerte, todas las relaciones de género se dan, ¿no?, todo se da en la vivienda, ¿no?, la vivienda de hecho se anuda todo, ¿no?, urbanismo, arquitectura, antropología, sociología, economía, política, ¿no?, todo se anuda en la vivienda. Entonces, digamos, en esta lucha el derecho a la vivienda se reclama pero sale perdiendo, ¿no?, que también es el derecho a la ciudad y también es el derecho al barrio, poder seguir viviendo en el barrio donde uno tiene sus familias, sus relaciones sociales, escuelas, etc., ¿no? Esto es lo que nos iguala, pero yo considero que, digamos, lo que nos diferencia, lo esencial, es que frente a esto está claro que Viena, Ámsterdam, Berlín, Londres o París se pueden enfrentar de manera distinta que Barcelona, Madrid o Sao Paulo. Nos diferencian las políticas, ¿no? Lo que nos diferencia es las políticas que ha habido, la herencia
y nos diferencia el presente, ¿no? Cómo afrontamos el presente por muy, digamos, que lo tengamos a la contra, ¿no? Por muy mala herencia que tengamos en relación a políticas de vivienda. En el caso de Barcelona, la herencia de la ciudad es buena, pero la herencia de vivienda pública, el parque de vivienda pública que heredamos, no llegaba a 7.000 viviendas cuando se habían construido unas 30 o 40.000 viviendas públicas en Barcelona. Porque esta, digamos, es una cuestión sobre la que quisiera, entre paréntesis, insistir, porque es un debate que comparto con Raquel Rolni, que compartimos también, bueno, como ella latinoamericana y yo con mi vocación también latinoamericana, que he tenido que detener estos 4 años, pero que espero volver a relanzar próximamente. Ha habido políticas de vivienda. En España ha habido discontinuas, sin intención, pero esta vivienda ha acabado siendo de venta o descalificada y entrando en el mercado privado, ¿no? Y también es muy importante, en Latinoamérica ha habido políticas de vivienda. Digamos, hemos de reclamar algo que ha existido en la historia, no solamente la socialdemocracia europea, que es el modelo, ¿no? Modelo alemán, vienés, holandés, etc. No, en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en México, en Perú, ha habido políticas de vivienda social. Recordemos, bueno, el Banco Nacional de Habitació, los IAPS, ¿no? Estos institutos de aposentaría y pensiones, ¿no? Digamos, ha habido en los años 50 y 60 políticas de vivienda en muchos países, ¿no? Lo malo es, digamos, que estas políticas de vivienda, tú lo explicas muy bien en La Guerra de los Lugares, por directrices económicas, sobre todo del Banco Mundial, por directrices financieras y políticas, se fueron abandonando por un doble objetivo, dejar de invertir y dejar de tener que mantener la vivienda pública, ¿no? Pero, digamos, es muy importante que ahora que las políticas de vivienda, la defensa del affordable housing, el volver a recuperar esto, es algo que ya existió, digamos que no nos estamos inventando nada de nuevo. Pero bueno, precisamente lo que nos diferencia es la herencia que tenemos, que es esta, digamos, debemos de aceptar como es, en lo bueno y lo malo, pero sobre todo no solo vivimos el presente, cómo afrontamos en el presente estas enormes dificultades y estas fuerzas que presionan sobre las ciudades, ¿no? Estos fondos buitre, que está bien la idea de fondos golondrina. Nosotros cuando nos reunimos con los fondos buitre, porque nos reunimos tanto en tanto, nos dicen muy enfadados, no os llaméis fondos buitre, ya empezamos mal, nos ponéis un nombre que no somos fondos buitre, ¿no? Cuando nos reunimos con representantes de Blackstone, etcétera, ¿no? Bueno, fondos golondrina es más suave, pero bueno, no les vamos a cambiar el nombre, porque esto, digamos, se aprovechan, abusan, vampirizan las ciudades, ¿no? Pero la primera idea es esta, ¿no? Digamos, que nos diferencian lo que heredamos y nos diferencia cómo lo afrontamos de alguna manera las dificultades, ¿no? Entonces, bueno, no podemos resumir lo que estamos haciendo en Barcelona. De hecho, el intento es de este libro que hoy mismo sale, que ha sido editado por David Hernández Fálagan y que intenta resumir desde una visión un poco más lejana todo lo que se ha intentado afrontar en Barcelona, ¿no? Entonces, digamos, nuestra voluntad es corregir los errores heredados, aprender de Europa, intentar aproximarnos al referente que serían unas políticas que han existido en Europa, que han existido, digamos que ahora también se están desmantelando en Dinamarca, en Inglaterra, en Austria, en Viena está hoy en peligro después de 100 años de la política de vivienda modélica. Pero digamos lo que se ha intentado hacer, digamos, tenemos límites en las ciudades, pero podemos hacer muchas cosas, porque podemos hacer cosas simbólicas, pero también muchas acciones totalmente efectivas, ¿no? Entonces, digamos, lo que aquí se explica, lo que hemos hecho, que es difícil de resumir, ¿no? Pero más allá de hacer vivienda nueva, vivienda de alquiler, cosa que no estaba en la mentalidad de los que nos han precedido por distintas razones de mentalidad, se hizo vivienda ya o directamente de venta o calificada como vivienda protegida, que luego se descalificó. Hacer vivienda nueva de alquiler, hacer cohousing, cohabitacha, ensayar todo tipo de experimento entre lo estrictamente público, vivienda pública, y lo estrictamente privado, abrir todo este margen que es donde está el futuro, ¿no? En estas mezclas. Y no solamente rehabilitar, que es muy importante, hemos conseguido que el Instituto Municipal d'Habitatge i Rehabilitació rehabilite, cuando antes el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona hacía vivienda nueva, que es lo que le correspondía en su época. Hoy rehabilitamos, la política de rehabilitación tiene un peso enorme, las inversiones en rehabilitación para los privados, para que rehabiliten sus viviendas, sus edificios, se rehabiliten los barrios, es importantísimo, pero también
el ayuntamiento ya rehabilita su propio parque, compra edificios, los rehabilita y hace concursos ya no solo de nueva planta, sino de rehabilitación, ¿no? Por primera vez vemos concursos de arquitectos de rehabilitación de edificios en Ciutat Bella. Pero más allá de esto, digamos, hay otras cosas tanto más importantes. Todas son importantes. No hemos, de alguna manera, renunciado a ningún mecanismo. Los hemos probado todos. Todos son lentos, todos tienen sus dificultades, pero todos suman, ¿no? Pero digamos, hay algo importantísimo que es evitar estos abusos de la propiedad, estos abusos del capital, de los inversores, estas inversiones que no quieren tener ninguna conexión con el territorio, que por algoritmos de inversión quieren sacar la máxima y más rápida rentabilidad. Y aquí hemos avanzado en muchísimas medidas, no solamente siguiendo las leyes, sino que las hemos aplicado, las leyes que teníamos autonómicas de la Ley por el Derecho a la Vivienda en Cataluña, pero hemos creado una disciplina nueva de vivienda que penaliza los pisos vacíos, penaliza el acoso inmobiliario, penaliza rehabilitar y maltratar a las personas que viven en estos edificios, etc. Frente a esto hemos tomado muchísimas medidas. De hecho, las primeras fueron afrontar este problema que parece ADN de Barcelona, que es el turismo, ¿no? Lo primero que hicimos al entrar fue un plan especial de alojamientos turísticos para frenar, sobre todo en los barrios donde había más porcentaje ya de turistas que de habitantes, para frenar esta inversión de hoteles en la ciudad. Y luego también ya estaban congelados, de hecho, el número de apartamentos turísticos, la mayor parte gestionados por este monstruo que es Airbnb. Pero no solamente esto, durante estos 4 años hemos puesto multas de 30.000 y 60.000 euros si eran reincidentes a los apartamentos turísticos ilegales, y han desaparecido los apartamentos turísticos ilegales, lo cual no significa que algunos puedan generar aún problemas. También hemos utilizado los mecanismos de la normativa urbanística, que es lo que nos permite nuestra competencia municipal, ¿no? Con la normativa del 30% de vivienda protegida en toda operación de un cierto tamaño o rehabilitación también de un cierto tamaño, gracias también a los movimientos sociales, a las plataformas por defensa del derecho a la vivienda, o que toda la ciudad sea de tanteo y retracto, o que la obligación de construir plazas de aparcamiento se reduzca en algunos casos de vivienda pública, cooperativas, edificios con calificación de ahorro energético, etcétera, ¿no? Es decir, se han tomado muchísimas medidas. Hoy mismo en el periódico, ayer pusimos la primera multa por acoso inmobiliario que se ha puesto en el Estado español, lo cual también transmite de nuevo que el ayuntamiento, junto en este caso, de acuerdo con el sindicato de inquilinas, cuando hay acoso inmobiliario, la ley hasta ahora no había llegado a un resultado porque siempre se perdían los procesos legales. Tenemos un protocolo propio interno del ayuntamiento que lo llevamos directamente a la Fiscalía y ya ponemos nosotros la multa. Por lo tanto, hemos encontrado una manera de que el acoso inmobiliario se visibilice, que no lo vamos a permitir. Cada todo esto, hay muchas más cuestiones. Dejo este hilo para continuar, pero también quisiera insistir, también de hecho lo que ha explicado Cristina como experiencia propia, ¿no? Los desahucios, ¿no? Digamos, estas 2 olas que tú has explicado, que hemos sufrido, la de las hipotecas ha sido salvaje, ¿no? Ha dejado en la ruina a centenares de miles de familias y ha roto sus proyectos sociales y de toda la familia, ¿no? Que ha estado implicada y todas sus redes, y ahora, digamos, está tan fuerte, más dilatada en el tiempo, que ha sido el incremento de los alquileres. Digamos, además, una onda se ha subido sobre la otra, una ola sobre la otra, con lo cual los efectos se han sumado. Frente a esto, bueno, yo digo algo que quizá no es simpático decirlo parte de un regidor de vivienda, pero claro, desahucios ya hay desde el siglo XIX, desde que hay propiedad, desde que hay propietarios y alquilan. Bueno, como sabéis, el marxismo nos define que la lucha de clases como primer elemento, y bueno, y Engels nos explicó que el segundo elemento de dominio es la propiedad del suelo y de la vivienda, ¿no? Bueno, mientras esto exista, mientras estemos en el capitalismo, habrá algún desahucio. Pero bueno, hay menos desahucios en Suecia o en Estocolmo, aunque también ha subido mucho el precio, que en Barcelona, ¿no? Por lo tanto, se trata de que haya el mínimo posible de situaciones dramáticas de este tipo y, en todo caso, afrontarlas, ¿no? La cuestión, lógicamente, si hay muchos desahucios, es un gravísimo problema, pero lo importante es cómo se afronta, ¿no? También nosotros hemos introducido un cambio cualitativo, ¿no? En mediación, todo un equipo que media, hemos trabajado en 6.000 mediaciones para que los desahucios no se produzcan. En algunos casos no hay posibilidad de solución, y hemos conseguido, que parece poco, que en el 16% de los casos que un propietario quería desahuciar a sus inquilinos se puedan quedar, mediar con ayudas al alquiler, ayudando a reparaciones, etc., ¿no? Digamos, todo esto, lógicamente, no soluciona el problema de la vivienda, porque es algo que se tiene que hacer con
décadas, pero sí que implica que en cada uno de los problemas a los que nos afrontamos tenemos instrumentos para, de alguna manera, amortiguar y dar soluciones, dar acompañamiento y dar alternativas, ¿no? En este sentido, yo creo que se ha dado muy claramente el mensaje a los fondos buitre, el mensaje incluso a nuestro sector inmobiliario, que es más o menos civilizado, pero que se tiene que civilizar más aún, tiene que aceptar el 30%, etcétera, de vivienda asequible en una gran operación, que al final no es una gran pérdida de beneficios. Pero está claro, digamos, que medidas como el PUAT, como que no puedan, prácticamente sea muy difícil hacer hoteles en Barcelona, o medidas como esta obligación del 30%, digamos, dan pistas de que algunos cambios que se están produciendo, aunque sean minúsculos, aunque pueden, digamos, son datos a favor, digamos, de la defensa del derecho a la vivienda frente a este dominio de la financiarización, pero que son esperanzadores. Los alquileres en Barcelona han tocado un cierto techo, lo cual no es tranquilizador porque siguen siendo alquileres por encima de las posibilidades de la mayor parte de los habitantes de la ciudad, ¿no? Hay un 43% de familias en Barcelona que invierten más de un 50% de sus ingresos en la vivienda y en los suministros, ¿no? Pero, digamos, los precios ya no suben más por una serie de razones económicas algunas, pero otras también tendrán que ver los movimientos sociales o tendrá que ver los mensajes que ha transmitido el Ayuntamiento de Barcelona. También es una impresión, digamos, del mundo inmobiliario que aún no se ha confirmado, pero, digamos, las opiniones han definido que Barcelona como ciudad deseada para invertir ha bajado. Digamos, esto, digamos, se ha valorado, no está comprobado, pero la impresión de los expertos en inversiones inmobiliarias internacionales han bajado a Barcelona como del lugar 11 al 26. Bueno, digamos, uno puede decir, bueno, pero esto es una impresión, no está demostrado aún, siguen viniendo inversores, sigue habiendo abusos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para los abusos en la rehabilitación hemos cambiado la normativa de permisos de obra y no damos permiso para rehabilitar si no se asegura el mantenimiento de los derechos de los inquilinos y en caso de que se tengan que realojar por las obras, se realojan cerca y vuelven a la vivienda, ¿no? Bueno, digamos, todas estas medidas son medidas que de alguna manera han dado este mensaje, ¿no?, de que no son bienvenidos aquellos que no respetan nuestras leyes y no respetan la cohesión social de la ciudad, ¿no? En fin, bueno, lógicamente hemos llevado adelante muchas medidas, seguro que me olvido muchas, pero lo importante es demostrar esta voluntad, digamos, que es cierto, tenemos todas las dificultades, muchas cosas en contra, ¿no? Además, hemos tenido un gobierno español durante casi 8 años que no es que haya estado inactivo, no, ha estado activísimo contra el derecho a la vivienda, ¿no? Con lo que tú has dicho, la Golden Visa, etcétera, todas las ayudas a las OCIMIS, invirtiendo cada vez menos en una caída en vertical de las inversiones, etcétera, salvando a los bancos, abandonando a la ciudadanía, etcétera, ¿no? Digamos, ha habido una acción totalmente en contra, ¿no?, de los derechos de la ciudadanía. Pero bueno, digamos, es cierto, no llegan estos fondos prácticamente y también hay una ausencia evidente por las razones que sean, digamos, del gobierno autónomo, ¿no?, de un gobierno autónomo, del gobierno de la Generalitat, que sí que hace cosas, pero tiende a hacerlas de espaldas a Barcelona por una curiosa, mala relación que tiene con lo que es su propia capital, ¿no? Pero, digamos, frente a esta situación, la conclusión es que no nos vamos a resignar, no nos resignamos, es muy difícil y vamos a tomar todas las medidas y las hemos tomado y las seguirán tomando el equipo en los próximos años, porque a pesar, digamos, de este panorama que nos une, de dominio, de desolación, de colonización, lo que nos va a diferenciar es nuestra capacidad de no resignarnos. Fijaos, retomo la primera y la segunda ola. La primera ola realmente afectaba el derecho a la vivienda. La segunda ola afecta el derecho a la ciudad. Son dos cuestiones muy distintas. Es decir, una es la cuestión a la vivienda y la segunda es la cuestión, el derecho a vivir la ciudad. El barrio, ¿no? En tu barrio. El barrio sí, sí. O incluso a la ciudad como centro urbano. Sí. Es decir, oye, si no puedes pagarte un piso en Barcelona, vete al campo. Ese es el tipo de argumento. La primera ola se dio cuando la izquierda tenía todavía una cierta fuerza. En este momento sube la derecha y la extrema derecha. ¿Cuáles son los mecanismos que en este momento...? Porque parece
como que la izquierda estaba bajando, Raquel, la fuerza y un poco desanimada de decir, ya no sé cómo, por dónde tirar, ya no sé cómo hacer. Bien, en este momento llega una ofensiva que va a ser políticamente muy peligrosa. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que empezar a dar? Desde Brasil. Bueno, la primera cosa que es muy importante, y creo que, y esto está registrado aquí en mi libro, La Guerra de los Lugares, que está en venta, 18 euros. No, han venido a hablar de sus libros. Sí, la conclusión el libro fue el resultado de mis años como relator especial para el derecho a la vivienda adecuada, donde tuvo la oportunidad de acompañar este cambio de paradigma y sus efectos, porque fue justamente durante la primera crisis de este paradigma, con la crisis financiera hipotecaria en Estados Unidos, 2008 hasta el 2014. Y lo más sorprendente es justamente que hay una conexión muy fuerte e importante en estas dos olas, en estos dos movimientos. El movimiento de toma de la ciudad tiene una conexión muy grande con el movimiento anterior de promoción de vivienda en propiedad en masa. Y esto no solamente aquí, en esta ciudad, en cada lugar de una manera particular. Pero yo podría, por ejemplo, darles el ejemplo de Brasil, de Río de Janeiro. Río de Janeiro preparándose para se transformar en ciudad olímpica y ser sede de los Juegos del Campeonato Mundial de Fútbol, cuando un programa de producción masiva de vivienda en propiedad por los constructores privados con subsidios a partir del Estado ha sido un instrumento fundamental de desalojo de comunidades que estaban involucradas en la ciudad de Río de Janeiro, especialmente en su zona sur, donde se desarrollaron la mayor parte de los equipamientos para las Olimpiadas. O sea, el mismo podemos hablar de Chile, que durante la dictadura de Pinochet ha experimentado el modelo de financiarización de vivienda, que es el modelo que es muy distinto del modelo hipotecario de Estados Unidos, de España y de varios países europeos, sino es un modelo con subsidios muy, muy distinto. Y el gran laboratorio para este modelo con subsidios, que está en Chile, que está en México, que está en Brasil, que está en África del Sur post-apartheid, ¿no? Chile fue el laboratorio que después desarrolló el modelo que después fue aplicado, y ahí yo llego al punto, por gobiernos de izquierda, de derecha, de más o menos, de coaliciones en todo el mundo. Que por distintas razones de la economía política de estos países movilizaron incluso un discurso y una demanda de izquierda para promover la financiarización. Entonces, esto es bastante difícil, y esto tiene que ver, y la crisis, y yo estoy muy convicta que la crisis política mundial que estamos en este momento, con un peligro muy grande, peligro en algunos países, realidad en muchos otros, de un ascenso de una extrema derecha que no es solamente neoliberal en términos de no creer en estado de bienestar social o no creer en mecanismos de redistribución, no creer en un pacto,
social, la idea del pacto social, no es esto, es más allá de esto, es básicamente, en un momento de crisis profunda, afirmar que hay un otro que es el enemigo y que tiene que ser destruido por operaciones culturales de movilización de odio. Cosa bastante conocida en la historia europea y reciente, en la historia del siglo XX, y que se está reproduciendo. No es casualidad que estos partidos de extrema derecha, que son anti-inmigrantes, que son suprematistas, que están basados en la defensa de los beneficios solamente para un grupo étnico, un grupo religioso, un grupo nacional, lo que sea, ¿no? Ahora se desarrollan. Lo que estoy yo afirmando es que esto es parte de la desilusión de la ciudadanía con el pacto. Y la desilusión es una desilusión real y es una desilusión incluso con los partidos de izquierda, con los partidos socialistas, que han, a pesar de su discurso socialista, a pesar de algunas políticas redistributivas, porque también es verdad que algunas políticas redistributivas sí lo hacían, como es el caso de Brasil, por ejemplo, pero que a la vez abrieron el espacio para una tomada de la ciudad y del territorio, para esta nueva ola de extractivismo global, el nuevo extractivismo, el nuevo imperialismo colonial, que no es de un país, sino de un modelo. Entonces, no es ahora, me parece, que hay una crisis incluso a partir de la izquierda, porque las mismas políticas de izquierda, y en el caso de vivienda, la trampa es, ¿cuál es la trampa? La trampa es la industria de la construcción civil y la promesa del empleo y del salario, y con todo el apoyo de los sindicatos por detrás. Entonces, esta es la trampa. Pero no creo que en este momento no hay salida. Es difícil mirarla y verla, pero creo que hay salida sí y que nosotros somos responsables por encontrarla. Pero esto va a implicar una renovación política mucho más profunda, me parece. Claro. José María, tú que has pasado así por lo público, llegando de la no gestión administrativa, la solución, el no rendirnos que propone Raquel, ¿por dónde pasa? ¿Cuál es tu experiencia viniendo de la no gestión pública? ¿Cuál es tu experiencia de estos poquitos años? ¿Qué se ha conseguido? ¿Qué queda pendiente? ¿Y cómo se puede afianzar aquello conseguido para que no vuelva para atrás? Sí, no, creo que se ha conseguido mucho, ¿no? Lo que pasa es que queda muchísimo pendiente, ¿no? Porque es eso, las políticas de vivienda o las políticas sociales no se consolidan solo en 4 años, ¿no? Necesitan muchos mandatos, ¿no? Y es cierto, pero crean inercias. Sí, claro. Y es cierto que lo que se construye luego también se puede ir desmontando, pero es mucho más difícil, ¿no? Desmontarlo no es tan fácil, ¿no? Y que se consolida con el tiempo, aunque se tiene que construir preveyendo los mecanismos que lo podrían desmontar, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, el cohousing, la covivienda, la vivienda que la han construido, la han gestionado los mismos usuarios, puede permanecer mucho más, que es el caso danés o uruguayo, frente a las políticas neoliberales
ciudades, porque es mucho más fácil que un ayuntamiento, un Estado decida, pues todo lo público lo vendemos, como hizo vuestra alcaldesa, cuando no sé si estabas tú entonces Yo ya. estaba en Barcelona. Estabas en Barcelona, como hizo Ana Botella, digamos, de un plumazo puede vender vivienda pública, ¿no? En cambio, la vivienda que ya está gestionada por el propio barrio, por las cooperativas, es más difícil de desmontar. No, lo que yo he aprendido mucho de la gestión municipal y sin duda he aprendido una perspectiva que desde la universidad no tienes, por mucho que seas activista, estés con asociaciones de vecinos, ves cómo funciona la ciudad por dentro, cómo se gestiona, todas las leyes, lo que implica, cómo se proyecta, cómo se planifica y sobre todo lo que es más importante, ver la realidad, la dura realidad, digamos, de los barrios más populares, los enormes problemas, falta de trabajo, de salud, etcétera, problemas para pagar la vivienda, etcétera, ¿no? Y también enlazando, bueno, voy a ser rápido, ¿no? Enlazando con lo que decía, que le habías preguntado a Raquel Rolnik, de lo que no tengo la respuesta, es cierto que sí que encontramos esta relación, pero que luego tú misma luego dices que es cierto que no funciona, entre el Chile de Pinochet y la invención del modelo del subsidio, digamos que en una dictadura militar se inventa esto, pero claro, luego se siguen en países digamos democráticos como México o Brasil, que se aplica el mismo mecanismo neoliberal de que la política que hace es la política pública es poner mucho dinero, pero darlo en subsidios, que en el fondo va directamente ya a los fondos inversores y a los promotores y al mundo inmobiliario. No, yo creo que en relación a Europa, muy rápidamente, es cierto, digamos, que el problema que tenemos y que en España está surgiendo esta extrema derecha, este viraje también de la derecha hacia la extrema derecha, falta ver cómo evoluciona, pero digamos sí que tenemos referentes de muchos países. De hecho, extrema derecha en Europa hay, y casi está como hacia un 15, un 20% en casi todos los países, excepto en Portugal, Irlanda, Malta, y bueno, de hecho países ya más pequeños, ¿no? Los países más peso, incluso Alemania y Francia, como sabemos, o Italia, tienen una extrema derecha muy fuerte. O el caso inglés no sería tanto la extrema derecha, pero digamos el Brexit es una manifestación de lo mismo, ¿no? Y ahora que las elecciones europeas en un par de meses es realmente importante porque es clave que la agenda esté en los problemas reales más importantes, como la igualdad de género, la ecología, la sostenibilidad, el cambio climático y la vivienda, ¿no? Se está luchando porque en la agenda, la cuestión de la vivienda, la agenda europea sea muy importante y se voten a los grupos políticos o partidos que propongan estas cuestiones que son las más importantes, ¿no? De igualdad de género, ecología, vivienda, etcétera. Porque es cierto, digamos, la extrema derecha va a poner otros temas, la seguridad, contra la migración, la defensa de lo nacional, digamos, la exclusión del otro, etcétera, ¿no? Digamos, hay como dos agendas que van a luchar para imponerse y está clarísimo que hay una agenda que es la que, de hecho, fue la razón del surgimiento de la Unión Europea, que ha sido más económica que cultural y social, pero que, digamos, ahora está en peligro, porque la mayor parte de esta extrema derecha, esencialmente, está en contra de estos mecanismos de redistribución, de pacto social, que se habían intentado extender a la escala europea, ¿no? Fijaos qué interesante que los dos habéis hecho referencia a la promoción de lo común. En Estados Unidos, los archivos que se hicieron sobre la comunidad negra afroamericana, el Black Lives Matter, desarrolló unos grandes archivos que sencillamente eran testimoniales y por lo tanto creaban una memoria colectiva. Y por lo tanto identificaban. Y de repente se dieron cuenta que al cambiar, los hicieron públicos, claro, al cambiar la administración pública, Donald Trump empezó a destruirlos. Y los pasaron a lo común, es decir, un lugar que queda entre lo público y lo privado y que lo público, cuando son los buenos, lo promueven y cuando no, no. Entonces, creo que ambos habéis coincidido en unas formas alternativas de ver las maneras de habitar el espacio, porque finalmente el espacio nos identifica lo urbano, nos identifica el barrio y nos identifica el lugar donde vivimos. Y tenemos en este momento un problema muy grande de identificación, si me perdonáis la redundancia, y ahora todo el que quiera hacer preguntas que levante la mano. Muchas gracias. Ahí va el micrófono. Hola, me llamo Luis, de la plataforma Afectados por la Crisis. Habéis redundado mucho el tema de los fondos de inversión, hablo de España en concreto, ¿eh? El 84% del parque público en España es de particulares.
Por lo tanto, los mayores especuladores son personas físicas, no son los fondos. Eso por un lado. Y una de las partes más importantes que en España se haya generado este tipo de especulación es que en realidad se está incentivando. Los propietarios particulares y los fondos tienen subvencionados los alquileres a nivel fiscal y pueden rentabilizar la inversión en la propiedad en 3 o 4 años. Por lo tanto, se está incentivando. El cálculo aproximado son 10.000 millones anuales que se están perdiendo en el erario público porque se le está dando a los particulares y a los fondos de inversión. Solamente eso. Muchas gracias. Si tenéis preguntas, están aquí para responder. Es siempre mejor una pregunta que se pueda responder. Sí, hola, buenas tardes. Me llamo Joaquín, trabajo para el Community Land Trust de Bruselas, que es precisamente una de esas alternativas que realmente queremos impulsar. Pues mi pregunta es muy simple. Estamos hablando de alternativas, formas alternativas. Para mí lo más importante, creo, es que esas formas alternativas sean las formas principales, las formas que tienen que ser más impulsadas por todos los gobiernos. Y quería, a lo mejor, que Raquel y José Luis, si tenéis alguna, José María, perdón, si tenéis alguna reflexión sobre cómo se puede hacer que estas formas alternativas se conviertan en que realmente que las formas que tendrían que ser. Vamos, gracias. Muchas gracias. Raquel. Sí, creo que la llave lo has señalado vos. Lo que está en crisis en este momento no es solamente una política pública impulsada desde un partido político, sino la forma misma de la organización del Estado y la manera a través de la cual este Estado se relaciona con el capital. Yo estoy hablando ahí con un corazón muy abierto después de haber trabajado en municipalidades, en gobiernos regionales, en gobierno nacional y en organizaciones internacionales para decirles que esta forma de organización de estados nacionales no ha sido construida para poder efectivamente dar poder a la ciudadanía, sino es una forma que desde su nacimiento tiene que ver con la expansión de los mercados y las relaciones mercantiles. Y esto está tan por dentro de las estructuras estatales que a mí me cuesta muchísimo y no defiendo soluciones estatales. No solamente por todo lo que ya hemos criticado de las dictaduras del proletariado, de los experimentos del comunismo o socialismo real con sus prácticas autoritarias, burocráticas y corruptas. Yo hago la crítica del capitalismo financiarizado y el cuánto es una máquina de muerte y no de vida. No es una máquina de distribución y de respeto, pero también es muy claro que las utopías de izquierda de un Estado que sería capaz de dar cuenta, ¿no? Y un Estado que sería un gran propietario, tampoco me parece buena. La cuestión es, entonces, lo que estamos hablando de alternativas. Y yo no veo las alternativas como algo que ya está listo, que hay un modelo, sino como un proceso. Yo no veo los comunes como una cosa, sino como un proceso de comunización. Comunización, en el sentido de que la gente se apropie del espacio y empieza a organizarse para poder gestionarlo, protegerlo, promoverlo. Yo veo esto como un movimiento. Es un movimiento desde la ciudadanía, porque sí, es verdad
que los protagonistas de este proceso de la financiarización, y esta es la trampa de la financiarización, somos nosotros, que ponemos nuestra plata en el banco, que necesitamos desesperadamente de alquilar nuestro piso para poder tener un poquito más de plata y por lo tanto también participamos del mercado de pisos turísticos y por lo tanto también expulsamos. O sea, nosotros también hacemos parte. Así que es importante en este momento hacer parte de otro movimiento. Y yo creo que el papel de la municipalidad no es un papel menor, Claro. no es un papel de imponer este otro modelo como el modelo, sino reconocer, nutrir, proteger, abrir espacios para que estas nuevas formas, más comunes, menos mercantiles, puedan desarrollarse, crecer, madurar en el tiempo. Y con esto, mira, estamos hablando, solo para terminar, de una utopía que ha sido construida hace 250 años, básicamente. Esta utopía del Estado-Nación liberal, etc. Creo que estamos viviendo la crisis de esta utopía, claramente. Es difícil, mas es esto, es una crisis civilizatoria. En este momento, todo lo que hacemos nosotros desde la ciudadanía, de los movimientos del activismo y de las realizaciones concretas es fundamental para poder ir construyendo estas alternativas. Eso, María, yo tengo la sensación de que efectivamente desde lo local es el lugar en el que, desde el que alimentar. Yo utilizaría el alimentar, feed, alimentar estos movimientos y creo que en Barcelona en los últimos años hay algo muy importante en este sentido, ¿cierto? Sí, sí. No, en Barcelona había una cierta tradición, esto es innegable, pero sí que Claro. todo lo que es la gestión cívica, el ceder muchos equipamientos, edificios, incluso de patrimonio, a la gestión de los barrios, de las asociaciones, digamos, a esta idea de lo común, ¿no? Es algo que ya existía y ahora se ha potenciado muchísimo más. Me parece que hoy se ha aprobado, supongo que sí, yo no estaba en la cesión, digamos, toda una gestión cívica de todo un gran conjunto que es Can Batlló, ¿no? Que es, digamos, Claro. la más grande, ¿no? Pero hay más de un centenar de lugares. En mi distrito solo ya hay, en San Martín, unos 80 edificios públicos de propiedad municipal que que tienen la gestión cívica, han sido cedidos y además la mayoría los gestionan las propias asociaciones locales de jóvenes, de vecinos y vecinas, de mujeres, etcétera, ¿no? O sea, hay una tradición importante que estamos potenciando. Y yo me escribo lo que ha dicho Raquel Ronny, ¿no? Que digamos, no es una solución definitiva, es un proceso, se ha de ir abriendo, se han de ir haciendo experimentos, porque son muy distintas escalas, ¿no? Pero también, digamos, se ha de hacer con cuidado y sin una excesiva ingenuidad, ¿no? Porque, digamos, está claro que los comunes históricamente además existieron antes del capitalismo, ¿no? Y digamos, el capitalismo se basó en la explotación de los esclavos, luego de las mujeres, los trabajadores y luego también la explotación de lo común, ¿no? Es cierto que hay una cierta nostalgia de estos comunes, ¿no? Que existían en Europa y que hoy se pueden reconstruir, pero de una manera distinta y además hay un pequeño peligro, ¿no? En esto, digamos, que se creen comunidades demasiado inclusivas y cerradas en sí mismas, ¿no? Digamos, que esta gestión sea una gestión siempre abierta, dinámica, una gestión democrática, digamos, bueno, que es una alternativa, está claro, y para nosotros además nos llaman los comunes, ¿no? O sea que para nosotros es una alternativa esta gestión de lo común y ir ampliando este terreno que además supera los límites de lo público, que es muy burocrático, es muy de arriba a abajo, etcétera, o de lo privado, que es especulativo, solo el negocio, etcétera, ¿no? Digamos, hay todo un campo que se ha de experimentar, pero también es un campo delicado que se ha de cultivar, bueno, se ha de nutrir, que tiene que ver con la educación, con la mentalidad, etcétera, que se ha de ir recreando, ¿no? Porque está claro, digamos, que en este sentido es muy, digamos, lo que se puede vivir en La Borda, ¿no? Que es una comunidad, es un caso, pero digamos, lo que se vive en las comunidades de vecinos típicas es puro enfrentamiento entre los propietarios, ¿no? Digamos, nuestra cultura realmente está muy lejos aún de poder compartir, ¿no? Digamos, hay toda una competencia, digamos, que está bastante lejos de esta posibilidad de autogestión, de compartir, de relación, ¿no? Y bueno, también, no contestando de todo lo que has dicho, pero sí en parte, porque
nosotros sí que tratamos continuamente a pequeños propietarios y también a grandes tenedores, bancos, etcétera. Y claro, digamos, son distintos, ¿no? Digamos, los pequeños propietarios puede haber algunos especuladores y que además no hay manera de llegar a un acuerdo con ellos, pero hay también otros que sí que ceden sus viviendas a la bolsa de alquiler asequible, a las ONGs, a Habitat 3, etcétera. Es cierto, digamos, que es más su espíritu. Si quieren colaborar, colaboran, y son pequeños especuladores, especulan. Con los grandes tenedores es distinto, es más difícil negociar. Hay muchos más desahucios de grandes tenedores por no poder pagar el alquiler ahora, pero también se puede negociar porque algunos de ellos tienen imagen y quieren mantener una buena imagen, ¿no? Incluso el BBVA, que es con el que te las tuviste, pues también sí. Nosotros, claro, tenemos una amor-odio porque negociamos y al mismo tiempo les ponemos multas. Pues digamos, estos grandes tenedores, hay algunos que sí que al final llegan a acuerdos, sobre todo porque quieren cuidar una cierta imagen social, ¿no? Ambos habéis trabajado en lo público. Yo tengo la sensación que igual que lo privado no se cede, el ámbito público también tiene cierta reticencia a ceder su manejo a lo común. Claro, porque el público es absolutamente parte del mismo modelo, que es un modelo basado en la idea de la propiedad privada. Empieza con la propiedad privada de su propio cuerpo como condición de libertad y condición de pactuación y construcción de ciudadanía. Esta es el fundamento filosófico político de los Estados-nación, de tal manera que el público es propiedad privada del Estado. Claro. Y no propiedad común de los ciudadanos. Así es que los estados tratan como si fueran sus propiedades y trabajando siempre bajo este concepto. Creo que la construcción de un concepto de común es una construcción cultural de largo plazo y claro, José tiene absoluta razón cuando dice, bueno, hacer parte de una cooperativa, de un mecanismo de autogestión, es un trabajo cotidiano de la gente para estar movilizada. Y hay mucha gente que no le gusta y no tiene tiempo, tiene otras prioridades en la vida para poder estar manejando, participando todo el tiempo. Entonces, creo que la idea de construcción de organizaciones intermedias, asociaciones intermedias, que no son público, en el sentido que no es estatal, pero también no son voltadas a ganancia o a especulación, sino a generar recursos para mejorar a sí mismas. Esto puede también constituir maneras de organizar y gestionar que creo que pueden ser muy interesantes. Y hay historia de esto en países. En su tiempo, por ejemplo, las housing associations en Reino Unido, y especialmente la tradición toda escocesa de las housing associations, las asociaciones que también habían en Holanda, sin fines de lucro, pero voltadas a promover y recibiendo, por cierto, parte del subsidio estatal, o sea, parte de la riqueza producida por la sociedad. Solo esto es muy importante también, porque nosotros tenemos una historia de política de vivienda que es, política de vivienda es sacar plata de la riqueza que produce la sociedad para poder invertir en vivienda para aquellos que no tienen esta posibilidad, no tienen salario, no tienen renta, o tienen vulnerabilidad social, etc. Pero históricamente, las políticas de vivienda han sido capturadas históricamente por la industria de la construcción civil, los desarrollistas y los financieros, de tal manera que la política de vivienda es siempre un paquete que toma plata pública de todos y transfiere a ciertos sectores sociales.
con un modelo específico y nunca directamente para que la gente pueda organizarse y encontrar maneras heterogéneas y diversas de vivir. Creo que esta es una cuestión importante. En América Latina, esto es una cuestión central, porque históricamente políticas de vivienda son políticas que provocan desalojos, destruyen las comunidades autoconstruidas para construir edificios modernistas en las periferias. Y nunca para poder dar más recursos y asistencia técnica y poder a la gente que ya está construyendo y haciendo su propia ciudad y su propio hábitat. Entonces, creo que esto también es una buena metáfora para repensar las políticas de vivienda. Si quitamos estos intermediarios del medio, va a sobrar mucho más plata. Eso, Y María. efectivamente, ¿no? Para resistir es muy importante potenciar toda esta autogestión, ¿no? Porque digamos, es todo un ahorro. También es cierto que los proyectos, por lo menos en el caso catalán, ¿no? Los proyectos de nueva planta son bastante más pequeños y se adaptan bastante a la ciudad, ¿no? Como pasa en Barcelona, son de 60, 80, 40 viviendas, pero hay un sector que tampoco digo que sea la panacea, ¿no? Pero ya hemos citado, en el que es de alguna manera es más capaz de resistir dentro de lo que cabe, dentro de que se ha de controlar también, como hacemos con la Urbimo, que es la rehabilitación. Porque claro, la rehabilitación es más difícil que entren los grandes capitales, porque son, pueden entrar también, ¿no? Pero si está bien protegida, porque genera, los que han de trabajar van a ser locales, y si van a utilizar ayudas públicas han de estar legalizados, digamos, va en contra de una economía sumergida. Es decir, que la rehabilitación te da unas ciertas garantías, aunque también las de controlar, lógicamente, las de supervisar, pero te da unas ciertas garantías que los grandes capitales les va a ser más difícil intervenir. Y que digo que tampoco es la panacea, pero genera un tipo de economía que genera muchos lugares de trabajo y que son lugares de trabajo casi siempre muy de proximidad y utilizando también materiales, digamos, toda una lógica, toda una economía mucho más de proximidad y de una escala más pequeña, ¿no? Y de cualificar la ciudad, mejorar la salud, la ciudad, etcétera. Entonces creo que mecanismos de este tipo resisten más grandes operaciones. Lógicamente la especulación y el dominio se da más en las grandes obras públicas, ¿no? O sea, tú dices que estás en desacuerdo. No, pero antes hay una palabra allí y después... Prometo que me callo. Por aquí. ¿Quién ha pedido la palabra ahí? Ay. Sí, hola, buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Un pero o un problema que veo que no ha aparecido. La situación en Barcelona, como decía Josep María, es distinta de otras ciudades y las medidas que se han propuesto, todas necesarias, imprescindibles, pero por ejemplo el tema de cohabitacha, pues son, ha comentado, unos decenas, centenares de viviendas, ¿no? Con todos los planes que ha habido, incluyendo los APROP, que no habéis comentado, ¿no? Pero con todos, en 2 o 3 años habrá unas 15.000 viviendas en alquiler, el parque de alquiler en Barcelona, cuando al menos sería necesario para igualarlo con otros unas 150.000 aproximadamente, ¿no? Con lo cual de 15.000 a 150.000, pues bueno, es una diferencia realmente importante, ¿no? Entonces, la realidad de Barcelona no es que haya un problema, es que hay una auténtica emergencia, ¿no? Hay un tsunami habitacional que está barriendo los barrios desde el interior al exterior, expulsando a los vecinos al área metropolitana. Y me ha faltado oír, no sé si toca ahora, pero me ha faltado oír actuaciones contundentes. Y actuaciones contundentes como, por ejemplo, y no digo que sea fácil de aplicar ni que desde el ayuntamiento se pueda aplicar, ¿no? Pero, por ejemplo, en Berlín se están planteando expropiar 200.000 viviendas. Bueno, pues ¿por qué no? Es que si no se hace eso y el ritmo es el ritmo que os comentaba ahora, que creo que es correcto, José María en todo caso me puede corregir si no es así, no habrá viviendas suficientes social hasta dentro de 15 o 20 años. En 5 años... las clases populares de Barcelona se habrán barrido al extrarradio. Simplemente, ya no quedará clase popular en Barcelona, porque esos precios que habrán ido subiendo y esa falta de vivienda, lo habrá, en castellano no sé pronunciarlo muy bien, lo habrá gentrificado, ¿no? Lo habrá expulsado. Entonces,
medidas contundentes. Tampoco he oído el tema del control del precio del alquiler, ¿no? Que es algo que está, en fin, está en la agenda política, por suerte, ¿no? No he oído otro tipo de propuestas que han de facilitar a corto plazo. O sea, el problema lo tenemos en el corto plazo. Todo lo demás que habéis comentado, de experiencias, del coworking, perdón, del cohabitache, etcétera, son imprescindibles. Evidentemente, el 30% imprescindible, pero el 30% no dará un parque suficiente hasta de aquí a bastantes años, etcétera, ¿no? Quería preguntar sobre esta situación que yo hablaría de tsunami habitacional en Barcelona. Gracias. Gracias, José María. Sí, no, efectivamente hay cosas importantes como que no daba tiempo, ¿no? Pero no hemos insistido en que el control del precio de alquiler es una reivindicación básica, esencial, no puede esperar más, ¿no? Digamos, hay esta emergencia habitacional en Barcelona, está clarísimo. Hemos optado, algunas medidas han sido drásticas como el PUAT o otras, pero hemos optado por sumar muchas medidas. También la ley nos permite expropiar el uso de las viviendas vacías, etcétera, pero digamos todo esto se está llevando caso por caso, ¿no? Entonces, medidas de estas drásticas, como la que se está planteando en este referéndum en Berlín, no las hemos planteado, quizá también estratégicamente porque pensábamos que era mejor sumar muchas medidas y era como más arriesgado jugársela solo a una, ¿no? El control de los precios de los alquileres es una de las medidas clave y no se puede retrasar más, ¿no? Claro, tenemos de pensar que en el caso de Berlín también hay una diferencia, ¿no? Berlín, los alquileres fueron baratos durante mucho tiempo, son alquileres indefinidos, digamos, tiene una cultura del derecho a la vivienda mucho más fuerte que Barcelona y, digamos, y una sociedad en la cual es posible plantear esto, un referéndum para expropiar 200.000 viviendas. Claro, tú planteas, si nosotros hiciéramos un referéndum para expropiar 1.000 viviendas, la que se armaría, claro, nuestra sociedad y nuestro sector inmobiliario y de los propietarios, digamos, cómo se pondrían, ¿no? Digamos, claro, nosotros entendemos que tenemos que ir civilizándose, a ir concienciando, y una medida de este tipo, si Berlín la toma y funciona, será perfecto porque nos dará una pista a otras ciudades, como nos han dado París y Berlín, que han utilizado precisamente esta regulación de los precios de los alquileres, ¿no? Pero es cierto, digamos, nuestra opción es considerar que no hay una única gran solución, sino que, dada la complejidad y todos los frentes en los que estamos, y dado el contexto social en el que estamos, las limitaciones, las competencias, hemos ido avanzando en muchos frentes a la vez, pero no jugándonos una sola carta, ¿no? Porque, digamos, bueno, por ejemplo, nuestra lucha con los propietarios, con el sector inmobiliario, para convencerlos, para llegar a acuerdos, para civilizarlos, para convencerlos que han de responsabilizarse también de los problemas de la vivienda, es continua, es cada día, ¿no? Hace 2 días nos decían, también el lobby Barcelona Global nos decía, no os metáis con el mercado, hacéis vivienda pública, en todo caso la asequible nos ponemos de acuerdo, pero no os metáis con el mercado, la vivienda del mercado, digamos, y esto es lo que piensa, digamos, los lobbies barceloneses, ¿no? Que nos equivocamos y nos metemos en el mercado. Claro, entonces, medidas drásticas, bueno, si el siguiente mandato pues será el momento cuando hayamos consolidado estas que nos van a permitir llegar a 15.000 viviendas, es decir, doblar las viviendas del parque de alquiler en Barcelona, llegar a 15.000, pues, y también ampliar la vivienda asequible con otros mecanismos, digamos, de alquileres asequibles por parte de pequeños propietarios, acuerdos público-privados, y el operador metropolitano empieza a funcionar, acuerdos de todo tipo que permitan que la clave es la vivienda asequible, porque el grave problema son las clases populares, pero digamos que estas clases populares, ¿de qué trabajan? Pues de enfermeras, trabajan en los transportes públicos, trabajan de profesores, de profesoras, que tenemos lo que se llama los key workers, ¿no? Que es lo que está pasando también en Londres, en París, en Berlín, que la gente que mueve la ciudad, que hace que esto tan maravilloso que ha creado el ser humano, que es la ciudad que cada día empieza a funcionar, hay miles de personas, se mueve y todo funciona, aunque en el Estado no funcione nada, en la ciudad funcionan, pero lo hacen funcionar unas personas. Y estas personas cada vez, como pasa en Palma de Mallorca, tienen más difícil poder vivir en la propia ciudad, ¿no? Claro, digamos, ese es un reto de todas las ciudades y el reto es tener vivienda asequible. No solamente atender a la emergencia habitacional, los que están en la mesa de emergencia, los que no pueden pagar el alquiler o no tienen trabajo, sino sobre todo a estas clases medias, ¿no? Que también están amenazadas. Gracias. Gracias. Ahí hay otra pregunta. Sí, hola, Toni Solanas, arquitecto.
Habéis hablado de estos modelos de cohousing o de cooperativas, etcétera, que son muy interesantes. Y el gran problema siempre es la falta de suelo. Por otro lado, y me salto un poco fuera del tema de vivienda, el Ayuntamiento de Barcelona ha empezado, aunque no ha conseguido, pero ha puesto sobre el tapete, en la línea que va a hablar Raquel, de crear un relato nuevo, o tú mismo, Josep María, el tema de municipalizar el servicio de aguas o el servicio de la funeraria. Entonces, ya sé que a corto plazo es una ingenuidad, pero ¿no sería ahora que, y no tanto quizás la administración, sino la ciudadanía, empezásemos a reclamar la municipalización del suelo? No toca ya. Es decir, yo me acuerdo, hace como 10 o 15 años, salió en una entrevista en La Contra, en La Vanguardia, un prestigioso arquitecto de esta ciudad, que no es de izquierdas precisamente, que ya lo decía. Decía, es que una de las soluciones más necesarias e imprescindibles es municipalizar el suelo. Y los modelos estos socialdemócratas que funcionaron en Europa hace 100 años, pues gran parte estaba aquí, ¿no? No solamente es una propuesta, sino que no tiene absolutamente nada de comunista o socialista en esta propuesta. Si tomamos ejemplos muy concretos de ciudades donde la totalidad del suelo es municipal, Hong Kong. Hong Kong no tiene nada de socialista y de comunista, pero todo el suelo es municipal y hay una cesión de superficie para inversionistas privados y con esto la municipalidad captura una parte muy importante de la producción de la riqueza de la ciudad sobre su suelo. Boa parte de las ciudades nuevas chinas hubo muchos cambios en el sistema económico chino, pero básicamente el milagro de las ciudades chinas que desarrollaron y han invertido en infraestructura muy rápidamente ha sido la municipalización del suelo en el entorno de la ciudad, que antes era rural. Podemos dar otros ejemplos también, toda la experiencia de Singapur, que es toda la producción de vivienda y todo el suelo también es municipal, y Singapur ha invertido en una cantidad de vivienda social en un plazo muy corto, exactamente porque el suelo es municipal. Yo creo que es una cuestión para ponerse sobre la mesa, sí, y que tampoco está fuera de moda en este momento, donde muchas ciudades que han privatizado servicios de agua, de alcantarilla, de transporte, de sistema de trenes, ahora están reestatizando. Esto se está pasando a lo largo en ciudades europeas, en Reino Unido. O sea, es un momento de replantear esta cuestión de la propiedad del suelo, sí. Creo que es una cuestión, al menos, y esto sería fundamental, en espacios de la ciudad que se rehabilitan, que se transforman, que pasan por cambios absolutamente estructurales. Porque, para empezar, con un suelo municipal es mucho más fácil poder hacer sesiones de superficie para distintos promotores de vivienda, pública, no pública, en parceria, housing associations, cooperativas, varias formas de producción, aumentando también la escala. La cuestión es la factibilidad política de plantearlo y de hacerlo. Claro, de nuevo la política. Aquí tenemos una pregunta, allá otra, aquí otra y otra para allá. Aquí primero, después aquel señor de allí, después tú y después allá. Preguntas, porque no nos queda mucho tiempo. Será difícil, ¿eh? Haré todo lo que pueda. A ver, súper interesante el debate sobre público, privado y común.
súper importante en muchos bienes, pero en vivienda todavía más, seguramente, o es más acuciante el problema. Yo solo quiero poner encima de la mesa un dato que a veces no lo tenemos muy presente y nos lleva un poco, creo que, al desasosiego y a la ansiedad. Hay 27 millones de viviendas en la Unión Europea, donde viven más de 50 millones de personas, que no son privadas. Son públicas, cooperativas, de housing associations, de fundaciones, de entidades con ánimo de lucro limitado e incluso de empresas con ánimo de lucro, pero que llegan a determinados acuerdos con las administraciones públicas. Y cuando decimos que en Viena el 66% de la provisión de vivienda es no de mercado, que en Ámsterdam es el 50%, que en Berlín es el 40% y que en Londres y en París son el 25%, se explica por qué hay acción pública, pero por qué hay todo lo otro. Y eso es un ejemplo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, yo creo que en el caso de Barcelona, Cataluña y España en general tenemos dos problemas que tienen que ver con nuestras circunstancias de partida y que pregunto cómo podemos hacer para superarlos. Uno es el tiempo. Ellos han desarrollado sus modelos en 100 años y nosotros no tenemos 100 años. Y el otro, aunque pudiera parecer que el problema es el dinero, que lo es mucho más problema el espacio que el dinero, porque nuestras ciudades ya están construidas y ellos están sustancialmente construidas. Y ellos, cuando desarrollaron sus modelos de colaboración público-privada y de intervención en vivienda, tenían buena parte de las ciudades bombardeadas por la Segunda Guerra Mundial y se podían expandir en suelo urbanizable. Entonces conecto con la pregunta que se había hecho antes. ¿No es momento de nacionalizar el suelo? Bueno, es que hay comunidades autónomas en España donde el suelo ya está nacionalizado. Claro, el aprovechamiento urbanístico que hay que ceder a los ayuntamientos cuando se hace cualquier proyecto privado de urbanismo y vivienda puede ser el 10%, que es lo que es, por ejemplo, ahora mismo en Cataluña, pero puede ser el 15% o el 20% en caso de operaciones de extraordinaria aprovechamiento y beneficio. Y eso pues es una decisión que tienen que tomar los poderes públicos de que una parte de los aprovechamientos de partida, de inicio, estén en manos de las administraciones públicas. Y después, el resultante, las viviendas que se vayan a hacer, puedes tener reservas de suelo para vivienda protegida en suelo urbanizable o en urbano no consolidado del 10%, que es el caso de alguna comunidad autónoma, como por ejemplo Cataluña en ciertos supuestos, o puedes tener el 75%. Y si tienes el 75% del suelo urbanizable destinado a vivienda protegida y la vivienda está calificada de por vida, acabas de nacionalizar el suelo. Porque no estás dejando... Entonces, la pregunta que quiero hacer es, ¿tiene mucho sentido que estemos todo el rato flagelándonos con que estamos muy lejos, con que es muy complicado, y que no vamos a llegar, y no es mucho más interesante decir, pues mira, vamos a jugárnoslas en no sé cuántos ejemplos que tengamos que impulsar, a ver cuántos salen bien y cuántos salen mal, iremos aprendiendo y hay que seguir tirando, con la dificultad esa del espacio y el tiempo? Ahora contestan, yo os digo una cosa, tenemos que acabar a las 8 y nos quedan exactamente 7 minutos. Así que pregunten todos, ¿no? que esta es una pregunta, si os parece, preguntamos las dos que quedan y vamos poniendo fin. ¿Alguien quería preguntar ahí? Sí, hola, buenas. Juan Carlos Benito Sánchez, soy doctorando, estoy haciendo doctorado sobre Derecho a la Vivienda e Igualdad. Y mi pregunta iba un poco por esta vía. Desde el momento que vemos en que los desahucios, por ejemplo, afectan mayoritariamente, como os he dicho antes, pues muchas veces madres solteras, con hijos a cargo, personas mayores, personas con discapacidad, extranjeros, etcétera, ¿cómo podemos, y también, por otro lado, personas vulnerables desde un punto de vista socioeconómico, cómo podemos articular esta dimensión para digamos, mejorar esta resistencia o resistir este tipo de prácticas de mercantilización, financiarización? Y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que el mandato de la relatora es vivienda y no discriminación en este contexto. Gracias. Gracias. Y queda una pregunta al fondo. Dos preguntas, perdonadme. ¿Yo? Tenemos el flagelo, los desahucios. Sí. Sí, bueno, Jorge Fernández del Foro Local de Chamberí de Madrid. Me ha llamado mucho la atención la expresión de Josep María Montaner de ese mensaje diabólico que le han susurrado al oído de no te metas con el mercado. Es que es imposible hacer nada sin meterse con el mercado, o por lo menos gestionar lo que significa mercado. Y eso me ha llevado a pensar un poco que, claro, es que estamos teologizando el mercado. El mercado no es una cosa, el mercado es muchas cosas, y unas además son contradictorias con otras. Puede haber un mercado tradicional de gente que tiene un piso y lo alquila, como ha ocurrido durante décadas y quizás siglos,
Y puede haber fondos buitre que compran toneladas de pisos a la vez y que además no solamente son enemigos de los que luego lo van a comprar, sino del propio mercado tradicional. Yo entiendo que posiblemente para meterle mano a esto, no para meterse con el mercado, pero para gestionar el problema que significa que el mercado nos está triturando, entiendo que hay que seccionar, deconstruir el mercado y decir, una parte del mercado puede actuar y otra parte del mercado está destruyendo ese propio mercado tradicional, aparte de destruir la vida. Entonces, si no hay posibilidad de partir en trozos esa idea de mercado para decir mercados, unos peores y otros mejores, no me atrevo a decir que haya alguno bueno, pero a lo mejor quién sabe si lo hay. Pero si no partimos esa idea de mercado y el mercado siempre es el mismo, aunque uno tenga un piso y otro tenga 220, tampoco podemos entrar, porque cuando vayamos a expropiar al de 220 se queja el que tiene uno y así pues no hay salida. Muchas gracias. Que conste que al foro de Chamberí no me lo he traído yo de Madrid en el bolsillo, han venido ahí al fondo. Hola. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Anabela Reutemann, soy arquitecta y estoy estudiando acá en Barcelona. La consulta que quería hacer tenía que ver con qué posibilidades tienen los ayuntamientos, en este caso el de Barcelona, de intervenir en el mercado de alquiler de lo que son las habitaciones, que entiendo que son, digamos, la nueva, vieja unidad de medida mínima de hábitat aspiracional, por lo menos de jóvenes inmigrantes cuando llegan a la ciudad, que está ligada a un modelo de familia unipersonal, que es la tendencia, y que se da por fuera de la regulación vigente, hasta donde tengo entendido, y que es en realidad quizás donde hay más abuso respecto a los precios, donde una habitación que no tiene ventanas puede costar 500 euros y hay gente que lo paga. Entonces es un tema quizás de interés personal, pero que me parece que también incide y es como una escala que es más chica que la vivienda, pero que finalmente es como lo que busca la mayoría de los jóvenes. Jesús María. Bien, bueno, son varias cuestiones, sí. Una es la de la propiedad pública del suelo, municipalizar el suelo. No, lo que ha dicho también Raquel Ronny, claro, en Hong Kong es el 50% de la vivienda es pública. Son pequeñitos, 20-25 metros cuadrados, pero es pública, porque si no la gente de Hong Kong no viviría en la calle, ¿no? Y viven en aquellas torres inmensas que se expanden por todo el territorio, por toda la bahía, ¿no? Y es lo que ha dicho también Javier Burón, digamos que ha de ser un proceso, en el que Cataluña va más retrasada que el País Vasco, que los porcentajes pueden estar mucho al 50 o 60%. Aquí, digamos, el porcentaje en una reparcelación es del 10%, lo que se cede para vivienda, o 10% para verde, etcétera, ¿no? Pero bueno, un primer paso ha sido conseguir esta MPGM del 30% de vivienda asequible en las nuevas operaciones, que es un paso que además lo hemos hecho porque lo han impulsado los movimientos sociales, la PA, Observatorio IDES, Sindicato de Inquilinos, etcétera, porque el ayuntamiento solo o el gobierno solo del ayuntamiento no hubiéramos podido. En este sentido, todo un movimiento de este tipo, ¿no? De un referéndum para expropiar o para que el suelo paulatinamente pase a ser cada vez más público con estos porcentajes, ha de ser de consenso social, ¿no? Ha de ser a través de procesos participativos, de consultas ciudadanas y que vaya siendo algo asumido, digamos, y algo que defienda a la sociedad, porque no lo puede hacer un municipio ni un gobierno municipal, ¿no? Pero, claro, digamos, son pasos. En el 22 arroba, que hemos hecho un pacto por un 22 arroba, que es una zona de desarrollo de San Martí, del Sánchez Cerdá a un parte por construir, se va a pasar de un 10% de vivienda a un 30% de vivienda, ¿no? Digamos, lo que estamos haciendo son pasos para concienciar que este es el cambio drástico que ha de haber, porque hoy un inversor pide una calificación urbanística, le dicen lo que puede construir y a partir de este momento ya va a tener un derecho que no le va a quitar nadie para construir todo esto. Sigamos cambiando y cada vez pues ha de ser un 30%, a hacer más vivienda. El suelo que tiene no es todo privado, ya tiene que hacer unas concesiones, cesiones por la ley de urbanismo, ¿no? Pero se va haciendo pasos paulatinos de que la propiedad privada tiene que ceder, iremos paulatinamente recuperando suelo para que sea suelo público, ¿no? En relación a los mercados, es cierto, ¿no? Hay muchos mercados. Nosotros también tenemos el argumento cuando hablamos con este mercado privado de que es distinto el sector inmobiliario local de los fondos de inversión.
nosotros lo decimos, no nos parece que esté muy convencidos, excepto algún sector inmobiliario local, muy local, ¿no? Porque ellos también son intermediarios, claro, los APIs, ellos son intermediarios de estos fondos de inversión internacionales y no es fácil establecer una barrera. Pero bueno, estaría bien. Carlos Marx, el libro que escribió no fue El socialismo, sino El capital, o se tendría que hacer un estudio que fueran los mercados, ¿no? Porque son nuestros enemigos, son los mercados. Pues bueno, analicemos los mercados, sería deconstruyámoslos, ¿no? Y en relación al mercado de habitaciones, son cosas muy concretas. Es cierto, aquí están a Vergés del Observatorio Metropolitano del Habitatge, que ya los tiene estudiado. Lo tenemos estudiado en Barcelona, las agencias, los precios, donde hay, etcétera, pero la regulación depende de la Generalitat de Cataluña. Bueno, y la tiene a medio hacer, la va a sacar. No, nosotros ya tenemos unos criterios, tanto el Observatorio tiene la información como el Ayuntamiento de Barcelona tiene unos criterios, pero de momento está en suspense porque está colgado porque, digamos, no es nuestra competencia, porque es una competencia, como es toda la competencia en vivienda de la Generalitat. Pues hasta aquí hemos llegado. Bueno, pero deja que por cierre favor, nuestra invitada. No, iba a dar una palabra a cada uno. No, yo la mía se la cedo. Estaba diciéndole al público No, que lamento. Podríamos ocupamos. estar hablando 3 días más, Sí, porque sí. lo Claro. cierto es que acabamos de arrancar 20 temas que tienen cada uno su foro. Pero Raquel, si te parece ponerle final. No, creo que es importante hablar de la no discriminación, un tema muy importante. Cuando yo me referí a que los procesos de disposición tienen una geografía, esto significa que no es que Barcelona como un todo está perjudicada, sino hay grupos específicos que están mucho más perjudicados do que otros. Y creo que hay que retomar esta cultura que desapareció del radar de las políticas públicas, de que la obligación primera de la política pública es proteger los y las más vulnerables. Y entonces es una cuestión, sí, importante de meter la mano en una regulación más general, establecer procedimientos comunes a los mercados, pero hay una cuestión absolutamente importante que es la gente que necesita más, que está en una posición mucho peor, es la gente que tiene que tener una priorización en las decisiones de lo que se va a hacer en materia de vivienda. Y esto implica, y creo que yo terminaría al retomar esto, asumir que la vivienda es un derecho humano. Creo que nosotros nos olvidamos, pero totalmente de esto. Por el valor mercantil de la vivienda, alquiler, se paga. No importa. Es un derecho humano y por esto yo acabo de leer un artículo de un compañero de la izquierda del Partido Laboral que, contrario a la política del right to buy, que es la política que fue impulsada por Margaret Thatcher, de privatización de todo lo que se había construido como parque construido público, habla del right to not buy. O sea, tenemos que tener el poder de no comprar, el poder de no transformar la vivienda en mercancía y activo financiero. Creo que esto es bastante importante como un punto de enclave. La gente más pobre o la gente más vulnerable no tiene que tener una vivienda en propiedad, no es la cuestión. Tiene que tener acceso a vivienda, acceso a un techo adecuado. Por eso creo que esto solo se logrará, y todos estos cambios que se han propuesto aquí, a partir de un movimiento social fuerte en la ciudadanía. Desde una municipalidad, esto no se hará. Esto se hará a partir de la existencia de un movimiento social tan fuerte que empuja la municipalidad a ser más atrevida y aumentar la escala de sus intervenciones. Sin esto, no creo que
puede haber cambios importantes ni aquí en Barcelona ni en ninguna parte. Muchas gracias. Muy bien. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Barcelona ha estado siempre en el centro de la arquitectura, del urbanismo y del pensamiento sobre la vivienda. Ahora, antes, pero de nuevo ha cogido una fuerza mundial y sobre todo una fuerza que pone lo local en lo global. Quedan 2 días de discusiones todavía. Esto es emocionantísimo, así que nos vemos mañana. Bienvenidos, moltes gràcies a tots i a totes.